Veamos ahora lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un mecanismo, una estrategia que nosotros utilizamos para manipular datos con el fin de resolver un problema en específico. Es decir, un algoritmo nos permite definir qué es lo que vamos a hacer para poder resolver una situación específica. El algoritmo es lo que nosotros vamos a utilizar para definir el plan de solución, como lo vimos en la parte anterior, la fase 3 y cómo vamos a ejecutarlo, la fase 4. Recuerden, nosotros tenemos varias fases con las cuales nosotros resolvemos un problema. Los algoritmos nos sirven para definir qué es lo que vamos a hacer y cómo ejecutar eso que hemos definido, ¿sí? Como un algoritmo es una estrategia en la cual podemos llegar a una solución, el algoritmo puede estar definido de diferentes formas. Si se quiere resolver otro problema, hay que definir un nuevo algoritmo. Es decir, el mismo algoritmo no funcionaría para dos problemas diferentes. Habría que buscar otra forma de hacerlo. ¿Sí? En el ejemplo, nosotros podemos eh, definir lo siguiente, es decir, el mismo problema, pero utilizando otro algoritmo, es decir, otra manera de resolverlo. Recuerden, solo vamos a cambiar la fase 3 y la fase 4, es decir, la parte de proponer el plan de solución y ejecutar ese plan. ¿Ok? Es decir, la fase 1, que es la parte de la información, ya la tenemos. La fase 2 de comprender el problema ya la tenemos también. Así que comenzamos desde la fase 3, es decir, el plan de solución. En esta vez, lo que se va a hacer es revisar las reglas, verificar si todos los números están tomados en cuenta. Si hay uno que no, entonces ubicarlo en el lugar correspondiente. Luego empezar a buscar el número que estaría en la fila central, la primera columna, descartar los números que coincidan en filas de columnas y realizar lo mismo para columna derecha, luego eh, la celda de la primera fila y última fila y así sucesivamente. ¿Ok? Y por último, ejecutar el plan. Entonces, aquí está en el ejemplo, se puede ver cómo se realiza el mismo problema utilizando un algoritmo de manera diferente. Entonces, solo voy a hacerlo de la manera más rápida. ¿Sí? Listamos los números. Aquí están los números que necesitamos. ¿Sí? ¿Ok? Y de acuerdo a las reglas que me dieron. O sea, este listado es de acuerdo a las reglas que nosotros tenemos en el ejercicio, es decir, en esta de aquí. Y al verificar esas reglas nos damos cuenta que nos hace falta el 1. ¿Sí? Ahora, en estas reglas nos dice que se llenan la primera y última fila, la columna izquierda y columna derecha. Por lo tanto, si llenamos esta fila, perdón, esta columna, por lo tanto, esta celda de aquí, la celda del medio, queda vacía. En estos no tenemos el número 1, por lo tanto, ese es el número que debemos colocarlo ahí. Como vemos, en este algoritmo colocamos primero el elemento que no está ubicado en ningún lado. ¿Ok? Y de ahí hacemos algo similar al algoritmo anterior, pero esta vez lo vamos a hacer de manera un tanto diferente en el que colocando el número de la fila, es decir, qué elementos que voy a tener aquí. Entonces tengo 4, 5 y 8, 3, 6 y 8, 5, 7, 9. En este caso, yo me doy cuenta que el 5 y el 8 están aquí, mira. El 6, el 5. Ya, perdón, el 8 y el 5 están aquí. Correcto. El 3 solo va acá, el 4 va acá, el 7 y el 9 solo va acá. Eso quiere decir que el 4 obligatoriamente iría acá. Se descartan el 8 y el 5, por supuesto, ¿sí? Y el único que me faltaría colocar aquí sería el 4, porque aquí tengo 5 y 8, van aquí, el 8 ya está aquí, el 5 ya está acá, entonces el único que me queda es el 4. Hago lo mismo para la siguiente fila.
tenemos aquí 2, 6, 7. Ah, aquí me falta colocar el 3 del 6, acá el 7 y el 9. Ah, ya mire, entonces fíjese, 6 coincide aquí, 7 coincide acá, por lo tanto el único que me falta colocar es el 2. ¿Qué iría ahí? Entonces ya tengo la fila del medio colocada. Ahora, vamos a la siguiente. Mira, cogemos ahora las filas. Tengo 3, 6 y 8. Y aquí nos falta colocar el 5 y el 8, el 6 y el 7. Aquí coincide 6 y 8, el 8 aquí, el 6 acá. Por lo tanto, el único número que puedo colocar aquí es el número 3. ¿Ok? Hacemos lo mismo con la de abajo. ¿Sí? Tengo 5, 7, 9, pero aquí iría un 5, aquí iría un 7, por lo tanto, el único que me faltaría ahí es el 9, por lo tanto coloco. ¿Sí? Y así puedo colocar yo todo, ya tengo colocado todos los números. ¿Correcto? Ahora, me falta lo siguiente. Entonces, fíjese, aquí de los números que yo tenía, tengo el 5 y el 8 que me falta. Entonces, fíjese, 5 y 8, 8 del que coincide aquí y 8 del que coincide acá, por lo tanto ahí va. ¿Sí? 5 coincide aquí, 5 coincide acá, por lo tanto aquí va. Por último, lo mismo con la última fila y la última columna. ¿Sí? ¿Ok? Tengo el 6, el 7, 6 coincide aquí, 7 coincide acá. Comprobamos y la respuesta es correcta con todos los solicitados. Algunas reflexiones que tenemos que tomar en cuenta. El nuevo algoritmo es válido. Tiene coincidencias y va a tener diferencias al presentado inicialmente, pero ambos cumplen con lo que se ha solicitado. Eso quiere decir que nosotros podemos resolver un problema de varias maneras. De hecho, no existen dos algoritmos exactamente iguales, creados por personas diferentes. En otras palabras, las personas van a resolver las situaciones de manera diferente. Y sus algoritmos, si es verdad, van a tener coincidencias, no van a ser exactamente iguales. ¿Sí? Si las reglas cambiarían rotundamente o si el proceso es diferente, pues se va a necesitar un algoritmo diferente. Técnicamente hablando, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos necesarios para llevar a cabo una tarea específica, es decir, una solución a un problema. Los algoritmos no son específicos de programación, se los puede utilizar en cualquier área eh, de la vida diaria, de programación, de la física, de las matemáticas, de lo que nosotros necesitemos. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que los algoritmos tienen algunas características como son la manipulación de datos. Los algoritmos van a manipular datos. Su base está en la administración de datos. ¿Sí? Ahora, como habíamos dicho que es una secuencia lógica de pasos, eh, estos pasos son finitos, es decir, hay una secuencia exacta de pasos. Pueden hacer 5, 10, 15, 20, 50 pasos, pero nos indica exactamente cuántos, por lo tanto, tiene un inicio y tiene un fin. Estos pasos van a estar ordenados, ¿sí? Primero hay que hacer una cosa, después otra, etcétera, etcétera. ¿Sí? El resultado, si nosotros ejecutamos varias veces el mismo algoritmo con los mismos datos, debería darnos los mismos resultados. ¿Sí? Ahora, los algoritmos pueden definirse de varias formas. Pueden ser narrados, pueden ser de manera gráfica, podemos utilizarlos a través de pseudocódigos o también podemos utilizar alguna otra manera eh, para poder representarlos. ¿Sí? Ahora, los algoritmos ¿sí? Están clasificados en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos simplemente describen los pasos que debemos realizar de manera utilizando palabras comunes y corrientes. Y los cuantitativos son los que utilizan cálculos numéricos para definir el proceso. En nuestra guía, pues utilizamos una combinación de ambos. ¿Sí? Ahora, para representar estos algoritmos, como vimos, podemos utilizar varias técnicas, como son algoritmos narrados,
en los cuales utilizamos únicamente el lenguaje natural, escrito, ¿sí? O hablado. Podemos utilizar gráficos, ¿sí? Como son diagramas de flujo, hay también unos diagramas de caja. Podemos utilizar los llamados pseudocódigos, que son códigos, ¿sí? Similares a instrucciones que entiende el programador, pero que también nosotros los podemos representar y orientar hacia el computador. Y el propósito final para nosotros es representar esos algoritmos en un lenguaje de programación. Es decir, nosotros le vamos a entregar las instrucciones al computador para que ésta las pueda procesar. Es decir, resolver un problema utilizando un algoritmo, pero que el computador lo pueda procesar. En el siguiente ejemplo podemos ver las formas diferentes de las que nosotros vamos a utilizar en esta guía. El ejemplo dice que necesitamos describir un algoritmo para obtener el área de un triángulo dado la base y la altura utilizando las diferentes formas. ¿Ok? Tenemos el algoritmo narrado. Como lo habíamos indicado, la narración de algoritmos es simplemente describir en palabras del lenguaje natural qué es lo que debemos hacer. Los pasos, recuerden, un algoritmo, una secuencia lógica de pasos finitos para resolver algo. En este ejemplo, pues tenemos nuestro algoritmo narrado, todo en el cual nosotros tenemos 6 pasos que hemos definido, ¿correcto? El inicio de nuestro programa o nuestro algoritmo, perdón, en este caso, decimos, obtener el valor de la base del triángulo. Es decir, necesitamos conocer cuál es la base del triángulo. Necesitamos saber cuál es el valor de la altura de ese triángulo. Ahora vamos al proceso, que sería simplemente multiplicar la base con la altura, multiplicamos estos dos, y esos resultados los dividimos para 2. Y al final, pues, de la operación del paso 4, pues obtenemos el resultado. Y eso sería todo. En el caso de utilizar una manera gráfica como es un DFD, así se denomina, diagramas de flujo de datos o flujogramas también, pues tenemos lo mismo. Un inicio, esta figura nos indica que vamos a ingresar, en este caso por teclado, la base, vamos a ingresar por teclado la altura, ¿sí? Y después vamos a hacer la operación, base por altura dividido para 2 y la respuesta la vamos a almacenar en el área, o la respuesta de esto es el área. Y esa área la vamos a mandar a imprimir. Una vez impreso, pues ya tenemos el resultado y eso es todo. Tenemos 2 ejemplos más en pseudocódigos. Como podemos ver, estos pseudocódigos, estos son códigos orientados más a la parte de programación, pero que lo podemos entender. Utilizamos variables, ya vamos a ver de qué se trata eso, y decimos, ok, necesito una base, una altura y un área, las cuales van a ser numéricas. Iniciamos el proceso, que es leer, es decir, necesito saber cuál es la base, el valor de esa base, necesito saber cuál es el valor de la altura, hago la operación base por altura dividido para 2 y eso lo voy a guardar en la variable llamada área, que es de tipo numérica. Y al final vamos a imprimir por pantalla y vamos a indicar que el área es la que hemos calculado. El mismo procedimiento, pero utilizando un lenguaje de programación. En este caso, el lenguaje de programación C. ¿Sí? Cabe indicar que independientemente de la forma que podamos o queramos representar el algoritmo, nosotros tenemos que seguir las fases de resolución del problema. Es decir, tener toda la información, entender el problema, definir cuál es el proceso que vamos a realizar, aplicar, es decir, aquí ponemos el algoritmo, aplicar ese algoritmo, verificar si la respuesta es correcta. ¿Sí? Y recuerda, el propósito principal del algoritmo es llevar esa resolución hacia un lenguaje de programación.